Hola a todos, yo soy Gibbs. Mi más grande pasión es jugar videojuegos. Estos maravillosos universos han estado conmigo desde que tengo memoria, y de alguna forma han conseguido acompañarme en todos los eventos más importantes de mi vida. He pasado a ser un niño pequeño que ni siquiera había entrado a la escuela a ser un güey de 23 años que a la fecha de estar escribiendo este guión ha pasado casi un mes de haberse transformado en un graduado de la carrera de diseño de videojuegos. Hasta ese punto ha llegado mi amor por este mundito. La verdad es que no sabría decir por qué he encontrado este medio tan fascinante cuando apenas era un morrito, pero si algo que puedo confirmar es que el detonante de esta infinita pasión ha sido únicamente y exclusivamente Nintendo. A lo largo de mi vida he sido un héroe, un maestro Pokémon. He recorrido los cuerpos de titanes, he guiado ejércitos a la victoria, he podido surcar los cielos, me he transformado en un calamar. Junto a Nintendo he crecido, junto a Nintendo he soñado. Si no fuera por esta empresa, muy probablemente ahorita no estaría en donde estoy. Todas las aventuras que he tenido en sus hermosos mundos me han impactado tanto que, al igual que muchos, el tan solo ver un simple anuncio de estos videojuegos ha causado incontables momentos de emoción e ilusión como pocas cosas han podido darme. Si hay una empresa que siempre consigue unir al mundo y hacer que millones de personas se emocionen por los futuros lanzamientos de una consola, esa es Nintendo con sus brillantes Nintendo Directs. De verdad es muy difícil decir lo mucho que siempre estoy anticipando la llegada de estos eventos. Cada que un directo es anunciado, mi mente es inmediatamente consumida por emoción hasta el punto de solo poder pensar en qué es lo que está por venir en mis sagas favoritas. Sueño con ver cuál será mi siguiente viaje junto a mi más grande héroe. Sueño con conquistar una nueva región junto a mis fieles compañeros. Los Nintendo Directs son casi siempre el lugar en donde nuestros más grandes deseos como jugadores comienzan a materializarse. Nos muestran pequeños fragmentos de las tierras que exploraremos y de los oponentes que se interpondrán en nuestro camino, poco a poco, hasta que finalmente las puertas a estos nuevos mundos se abren. La era de Nintendo Switch ha sido simplemente fascinante de principio a fin. Por supuesto, esto es más que nada gracias a los increíbles juegos que nos han entregado en estos últimos 7 años. Pero son los mismos anuncios los que han despertado la emoción por querer jugar. Así fue cuando tenía 15 años y mostraron la consola por primera vez. Y así es ahorita que la vida de esta inolvidable consola está llegando a su fin. 18 de junio del 2024. Para mí, en este mismo instante solo ha pasado una semana, XD. Para algunas personas habrán pasado meses o incluso años. El punto aquí es que ese ha sido el día de la llegada de lo que es probablemente el último Nintendo Direct importante de Nintendo Switch. Si después no lo fue, seguro ya quedé como un payaso. El mismísimo Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, ha anunciado por redes sociales que se están preparando para lanzar su siguiente consola al mercado. Por lo que no se necesita ser vidente para saber que dentro de poco, la Switch perderá protagonismo para darle la oportunidad a su sucesora de brillar. Esto implica que evidentemente, la era en la que los Nintendo Direct se enfocan sobre todo en la Switch, se ha terminado. Con este video quiero recordar los grandes momentos que he tenido mientras veía con una gran ilusión todos los Nintendo Directs de la generación de la Nintendo Switch, del 2017 hasta el 2024. Haré mención a los juegos más importantes de la consola y, por supuesto, también haré mención a los títulos que a mí más me han marcado. Tomando en cuenta que yo era tan solo un morro de 16 cuando la consola salió, por obvias razones, no pude comprar ni jugar todos los lanzamientos, así que lamentablemente no podré hablar con el mismo entusiasmo de todos los juegos. Dicho esto, espero que puedan sentir la misma emoción y nostalgia mientras viajamos al pasado y recordamos los días en los que nuestros sueños se hicieron realidad gracias a los directos de Nintendo Switch. Antes de ir directo a los eventos, quiero hacer especial mención a la presentación del 2017, porque incluso tomando en cuenta que ni siquiera es un Nintendo Direct, la cantidad de juegos que se anunciaron y la calidad de los mismos ha sido simplemente algo insuperable. Estoy hablando de juegos como Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Octopath Traveler, ARMS, One to Switch, que bueno, ese realmente no es tan bueno como los demás, Xenoblade 2, Shin Megami Tensei 5, Fire Emblem Warriors. Esta presentación ha sido una locura, pero lo más cabrón es que todavía tienen una sorpresa más que a los más grandes fans nos terminaría volando la cabeza. El tráiler de Zelda Breath of the Wild, uno de los juegos que más hype me ha causado en toda mi vida. Todavía recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Y en la actualidad, puedo decir que el tráiler que nos mostraron aquella vez para la leyenda más grande de la historia sigue siendo y probablemente nunca dejará de ser mi favorito. Y fue así que Nintendo llegó y le dijo a todo el planeta Tierra: estoy de regreso. Luego de ese tremendo eventazo, lo siguiente era lanzar la consola, así que por 3 meses hubo silencio total. La Switch salió a la venta junto a Zelda, el mundo entero se volvió loco, yo incluido, y fue hasta el 12 de abril que el primer directo de la nueva generación llegó al internet.
Algo que probablemente ya mucha gente ha olvidado es que la Switch salió cuando la Nintendo 3DS seguía en el mercado, y de hecho aún le faltaban unos cuantos añitos de vida, razón por la que los directos fueron compartidos por dos consolas al mismo tiempo. Este directo fue principalmente para dar actualizaciones de los juegos previamente anunciados, y tiene sentido, ya que lo más importante lo habían mostrado durante la presentación de enero para meter hype y vender muchas consolas. Los highlights fueron Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, larga vida al 3DS, ARMS, Minecraft para Nintendo Switch, Sonic Mania, el triunfante regreso del erizo azul, y como 7 minutotes de Splatoon 2, uno de mis juegos favoritos de los primeros años de vida de Switch. Este directo también mostró a nada más y nada menos que el juego más vendido de la consola en forma de un port de la Wii U. Así es, estoy hablando de Mario Kart 8. Esta entrega de Mario Kart es buenísima, pero siendo una de las pocas personas que sí tenían una Wii U, la verdad es que no le di suficiente importancia. Aún así, no puedo irme sin mencionar el juego que literalmente más de un tercio de los usuarios de Switch han jugado. Y por cierto, esto también comenzó la triste pero necesaria etapa de traer de regreso los juegos de su consola anterior para darles una nueva vida. Este mismo año también hubo E3, y aunque no hicieron un Nintendo Direct como tal, en ese evento mostraron varias cositas interesantes. Y entre todo ese hype, pasó esto. Luego tuvimos Direct en septiembre, y la verdad fue un poco de lo mismo. Recibimos actualizaciones de Pokémon Ultra Salt y Ultra Sad, que estaban a unos meses de ser lanzados. También, Metroid hizo aparición para incitar ventas de Samus Returns. Después tuvimos un anuncio de Fire Emblem Warriors para New Nintendo 3DS. Ok. Y las actualizaciones de la superpoderosa Switch fueron Xenoblade 2, tráiler que me valió madres, lo cual ahora es muy cagado, más Splatoon, Kirby Star Allies, y al final tuvimos más información de Super Mario Odyssey. Nunca he sido un gran fan de Super Mario, pero este título ha sido uno de los más divertidos que haya jugado hasta la fecha, e incluso fue uno de los primeros juegos que hicieron que me interesaran más los speedruns. Lo jugué y lo disfruté como un niño. Super Mario Odyssey fue el último juego que mostraron en un directo general en el 2017, y desde mi punto de vista no pudieron haber cerrado de una mejor forma. El primer año de vida comenzó y terminó con sus más grandes estrellas. En noviembre hicieron directo de Xenoblade 2 y también me valió madres. Un mes más tarde lo jugué y digamos que ahora tengo una pequeña obsesión con la saga. Muy probablemente también es mi juego favorito en la consola. Qué mal que no pude ser parte del hype. El primer año llegó a su fin, y si a mí me preguntan, puedo decir con certeza que ha sido uno de los mejores que Nintendo haya tenido, pero ya era hora de seguir adelante, por lo que ahora sí nos adentramos al 2018, a un terreno completamente desconocido. ¿Qué es lo que nos depara el futuro de la Nintendo Switch? Bueno, en marzo salió el primer directo, y aquí vimos todavía más juegos de 3DS, Okami HD, Dark Souls HD, Crash fucking Bandicoot, más ports del Wii U y noticias del DLC de Splatoon, Octo Expansion, que por cierto nunca pude jugar. Mi juego favorito en esta ocasión fue Octopath Traveler, uno de los viajes más bellos que he tenido como amante de los JRPGs. En el 3DS me transformé en un gran fan de Bravely Default, por lo que naturalmente un juego hecho por estos mismos desarrolladores era algo que simplemente no me podía saltar. Aún recuerdo el día que mi mamá me llevó a recoger el juego al Game Planet y cómo tras haber regresado a casa no pude soltar el control hasta que finalmente mi cuerpo me pidió descansar. Algo que por cierto era algo que muy pocos títulos habían logrado. Ese directo lo vi cuando estaba viviendo muy lejos de mi hogar, por lo que todos estos trailers me terminaron agarrando a las 4 de la mañana mientras estaba todo modorro. Dicho esto, si hay algo que jamás olvidaré de ese día es el anuncio de Super Smash Bros. Ultimate. No mames. De aquí nos vamos directo a la E3 2018, en donde mostraron Torna de Golden Country como segundo juego de la presentación. Sorpresa, sorpresa, ya estaba más listo que nunca para llorar con una de las mejores precuelas de los videojuegos. Tardé un poco en enamorarme de la saga Xenoblade, pero una vez que hicimos clic, esta terminó agarrando un lugar extremadamente importante en mi corazón. También mostraron Let's Go Pikachu e Eevee, títulos que ya se habían mostrado previamente en un Pokémon Direct. Fire Emblem hizo su debut en la consola con Three Houses y también hubo más Octopath Traveler, pero seamos realistas, a casi nadie le importaba todo esto. Todos buscábamos más que nada una sola cosa en esta presentación, y Nintendo lo sabía. Eventualmente, esta deidad tomó control de la E3
y fue entonces cuando uno de los momentos más legendarios de toda la saga se quedó grabado permanentemente en nuestros recuerdos. Ese día rompimos un sillón. Y no tengo pruebas, el sillón está roto. Pero sí pasó. El resto del evento se fue únicamente en mostrar cosas de Smash, y la verdad es que sí fue súper épico, pero recuerdo que como alguien que tenía ganas de ver muchos más anuncios, al final me fue imposible no sentir un poco de decepción por el directo general. Eso de verdad fue la E3 de Smash Ultimate más que otra cosa. Una vez que el mundo presenció la próxima entrega de Super Smash, Nintendo comenzó a priorizar este juego por encima de todos los demás. No me ha impresionado nada, al final esto siempre pasa cuando un nuevo Smash es anunciado, por lo que el resto del año, spoiler alert, fue protagonizado por este mismo juego. El siguiente directo abrió con Luigi's Mansion 3, y vaya que esto ha sido importante, ya que este fue el primer juego de la saga en ser lanzado para una consola de sobremesa desde el 2001. Más adelante recibimos actualizaciones del servicio en línea de la consola. Para los que ya lo hayan olvidado o incluso para los que hayan llegado un poco más tarde a la generación, originalmente los juegos online de Nintendo Switch los podíamos jugar completamente gratis durante sus primeras etapas de vida. No fue hasta casi 2 años más tarde que este servicio se hizo de paga, según para otorgarnos una mejor experiencia. Sin duda, esto para muchas personas no fue nada bueno, pero sigue siendo muy relevante para la historia de la Switch, así que me parece apropiado hacer mención a esto. Justo antes de llegar al final del directo, nos echaron una ráfaga de noticias relacionadas con Final Fantasy, y la verdad, siento que poco se ha hablado de lo impresionante que ha sido ver esta saga tener un renacer en las consolas de sus orígenes. Y es que no solo mostraron 4 títulos spin-off, sino que también decidieron sacar todos los juegos de la línea principal del 7 al 12, excluyendo obviamente el 11, el cual fue un MMO. Finalmente, vimos a Canelita conseguir su invitación a Smash, y no mentiré, este anuncio ha sido la antítesis de hype desde mi punto de vista, pero qué bien que esto pudo hacer felices a otras personas. Y sin más, procedieron a mostrar las primeras imágenes de lo que ahora conocemos como Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing es una saga que no me gusta nada, se me hace increíblemente aburrida, pero mi opinión aquí vale madres, ya que este juego terminaría convirtiéndose en un salvador para millones de personas un año después de su anuncio. Llegamos al 2019, y para comenzar, nos dieron de regreso lo que sería la forma más poderosa de Mario 2D, Super Mario Maker 2. Como era de esperarse, incluso después de que el juego ya estaba en el mercado, Smash siguió recibiendo updates, solo que esta vez fue algo que yo estaba esperando mucho, ya que finalmente mostraron un poco más de Joker, mi personaje favorito del juego, que además viene de mi videojuego favorito. Dragon Quest 11 también fue revelado en esta presentación, y ojo, este fue el primer juego anunciado para la consola cuando esta seguía siendo conocida como Nintendo NX, el nombre clave que se le había otorgado mucho antes de haber sido mostrada. Casi 2 años después de que había salido al mercado, Dragon Quest por fin estaba por formar parte del histórico catálogo de Nintendo Switch. Poco después de Dragon Quest, Fire Emblem Three Houses tuvo 6 minutotes de nuevas imágenes, y vaya, no he hablado lo suficiente de este juego, pero en verdad que esta entrega fue súper emocionante para mí, sobre todo después de haberme hecho tan fan de la saga una generación antes junto a Nintendo 3DS. Cuando este juego salió, yo estaba en Smash Factor 8, y mi hype fue tan grande que estuve chingue a mis amigos que quería ir a un Game Planet solo para verlo en las repisas. Los últimos 2 anuncios fueron estelares. El primero reveló una de las nuevas IPs que nacieron en Switch, Astral Chain. Recuerdo que cuando estaba viendo el tráiler, al principio creí que era alguna continuación de Xenoblade X. Evidentemente, esto terminó siendo su propia cosa, pero lo que mostraron en este primer acercamiento al título fue tan brutal que por el resto del año no me lo pude sacar de la mente. Al final, Zelda Link's Awakening regresó después de 26 años de su lanzamiento original y después de 21 de su lanzamiento en Game Boy Color. Este directo lo vi con mi mejor amigo y los dos terminamos con la boca completamente abierta. En la E3 no pasaron cosas tan descabelladas desde mi punto de vista. Una vez más, aquí tuvimos sobre todo actualizaciones para juegos que ya nos habían revelado previamente. Estoy hablando de Smash, Dragon Quest, más Fire Emblem, Link's Awakening, etc. Entre todos estos, uno de los que quiero mencionar es Pokémon Sword y Shield, los cuales se mostraron antes en un Pokémon Direct, como suelen hacer con los monstruos de bolsillo. Estos juegos tal vez no son los mejores objetivamente hablando, pero sí marcan un antes y un después en la saga, ya que estos han sido los primeros de la línea principal que llegaron a las consolas de sobremesa de Nintendo. Y además, si bien es cierto que les falta mucho para estar al nivel de las otras generaciones, por alguna razón, estos títulos ya se han transformado en unos de mis favoritos en toda la historia de Pokémon. También anunciaron el remake de Seiken Densetsu 3, el cual ahora conocemos como Trials of Mana. Este título puede ser muy relevante para muchas personas, pero para mí no, y en verdad recomiendo mucho que lo jueguen. Luego nos demostraron que la Switch tal vez no es tan poco potente como creíamos con un port de The Witcher 3.
Travis Touchdown regresó a lo grande con No More Heroes 3 después de su tremendo fracaso en su entrega anterior. Después tuvimos más información de Animal Crossing e incluso más Smash, para variar. ¡Ah, la madre es Banjo! Y por último, y definitivamente no el menos importante, la secuela de Breath of the Wild, uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Así es, su primera aparición fue aquí, en el 2019. Al principio no supe bien qué pensar, por supuesto la emoción estaba ahí, pero para mí la era de Breath of the Wild ya se había terminado, y aunque fue una etapa verdaderamente hermosa, yo ya tenía ganas de ver la siguiente leyenda en un mundo completamente nuevo. Dicho esto, al final lo acepté y comencé a prepararme para regresar a Hyrule ahora con mucha más experiencia que antes. En septiembre salió el último directo del año. Aquí comenzaron con un pequeño juego llamado Overwatch, el cual después de 3 años ya estaba entrando al mundo de Nintendo. En general, fue otro evento de muchas updates y todavía más ports de Wii U, pero aquí tuvimos 2 highlights muy importantes. El primero fue Animal Crossing New Horizons, el cual ya estaba a tan solo 6 meses más de ser lanzado. Este fue el último direct completo que tuvimos de 2019 y todo 2020, porque como ya todos sabemos, el mundo entero fue aislado por la cuarentena del COVID-19. Este largo periodo nos tocó justo a la mitad de vida de la consola, y la verdad es que fue una era bastante complicada para muchas personas. En general, fue un cambio muy abrupto. De un día a otro pasamos a hacer absolutamente todas nuestras actividades en nuestras casas sin tener la oportunidad de salir. Y fue durante todo este caos y aburrimiento cuando Animal Crossing New Horizons llegó a calmar y a relajar las mentes de literalmente millones y millones de jugadores alrededor del mundo. El segundo fue Xenoblade Chronicles Definitive Edition, otro juego que es muy especial para mí. Tras 2 años de estar jugando el port de 3DS, de alguna forma lograron hacer que deseara el mismo juego por segunda vez. Fue aquí cuando me di cuenta de que tal vez Xenoblade ya había logrado transformarse en una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. En ese entonces, los jugadores estaban emocionados por Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal, The Last of Us y Animal Crossing, pero yo solo quería una sola cosa: senos y espadas. I like your attitude. Y así, 3 añotes se fueron en un abrir y cerrar de ojos. Todo ese tiempo junto a una consola que no paraba de entregarnos experiencias inolvidables, llenas de momentos divertidos. En el 2020 llegó una de las etapas más extrañas y silenciosas que tuvimos de la generación. En todo el año solo tuvimos un directo general en forma del Nintendo Direct Mini, el cual no solo tardó mucho más tiempo de lo habitual en llegar, sino que también, como el nombre lo indica, este fue mucho más corto que el promedio. Este directito abrió con mi amado Xenoblade Definitive Edition con uno de los trailers que más he repetido. Los juegos originales son muy buenos hasta la fecha, pero si somos objetivos, estos actualmente se ven horribles, hablando específicamente de los modelos 3D de los personajes. Así que puedo decir por todos los fans que ver el cast de Xenoblade 1 por primera vez con un estilo visual actualizado fue alucinante. Ese mismo día vimos por primera vez gameplay de Bravely Default 2, y posteriormente una demo fue lanzada para la eShop. Al más estilo Bravely, este demo nos mostró un escenario completamente distinto al que vemos después en el juego principal. Como ya dije antes, Bravely es una saga a la que le tengo un cariño que simplemente no se puede mostrar con palabras. Pero para que se hagan una idea, en cuanto pude jugar la versión de prueba, no solo hice absolutamente todo el contenido que esta ofrecía, sino que también terminé cortando todo el pasto de la zona, dejándola completamente calva. Así es, soy un pinche ocioso. Y por si se lo estaban preguntando, no había nada escondido. Para mí, estos fueron los mejores anuncios. Sin embargo, hubieron otros 3 juegos que tengo que mencionar antes de pasar a la siguiente parte. El primero es Smash, el cual nos mostró la llegada de su siguiente paquete de personajes. El segundo fue El Salvador, enviado por los mismísimos dioses para impedir un colapso mental a nivel mundial, o sea, Animal Crossing, título que recibió un poco más de información respecto a sus siguientes actualizaciones y eventos que el juego recibiría más adelante. Cabe recalcar que esto pasó una semana después de que fue lanzado. Por último, vimos unas cuantas cosas más de los DLCs de Pokémon Sword y Shield. Y bueno, eso es todo. El resto de información respecto a los títulos exclusivos de la consola de estudios de la misma Nintendo fue revelada poco a poco a través de redes sociales, e incluso tuvimos juegos completamente nuevos que fueron revelados de la nada, como Paper Mario de Origami King. Más allá de esto, tuvimos otros juegos que se mostraron a través de los nuevos Nintendo Directs Partner Showcase, los cuales eran única y exclusivamente para hablar de lanzamientos externos como Monster Hunter Rise y Shin Megami Tensei V, una auténtica obra maestra.
El 2021 llegó para redimirse con un directo de 50 minutotes en donde anunciaron a Pyra y a Mythra para Smash con Drifting Soul de fondo. Pinche rolón. Famicom Detective Club también decidió aparecer después de décadas de no haber tenido absolutamente nada. El mismo nombre lo dice todo. Estos eran juegos de la Famicom. Luego decidieron portar Miitopia, y hasta había olvidado que eso había pasado. Triangle Strategy fue revelado por primera vez. Hades fue lanzado físicamente para la consola, otro tremendo juegazo que por cierto destruí en como 3 días. Ninja Gaiden, DLC de Hyrule Warriors, y de repente... el regreso de Zelda Skyward Sword, uno de los juegos que más me han hecho soñar en mi vida. Y wow, de verdad no sabía lo mucho que necesitaba regresar a los cielos junto a Link para revivir uno de los viajes que más feliz me hicieron cuando era niño. Jugarlo otra vez, pero ahora con una perspectiva diferente, ha sido maravilloso. Y regresar a todos esos lugares tan mágicos me hizo sentir nuevamente esa felicidad y emoción que tuve en el 2011 cuando Santa Claus cumplió mi deseo de ponerme en los zapatos del más grande héroe que ha podido existir. Skyward Sword HD no solo reafirmó mi amor por el juego, también me recordó una vez más por qué esta leyenda que se expande a través de generaciones es y siempre será una de las mejores cosas que me hayan podido suceder. Splatoon 3 también hizo su debut en este evento, pero esta vez no consiguió hacer que me emocionara tanto como con el segundo. Sad. Dicho esto, el resto del mundo sí se volvió loco con el juego, sobre todo Japón, en donde se transformó en el juego con mejores ventas durante sus primeros 3 días de la historia del país. La mejor época del año llegó en lo que para mí se sintió que fueron 2 días. La E3 del 2021 fue brutal y obvio no me lo podía perder, por lo que a media clase de final del trimestre me desaparecí por completo y me fui a ver el directo junto a mis amigos. Aquí vimos cómo Kazuya Mishima tiró a la mitad del roster de Smash al precipicio, Life is Strange True Colors, Mario Party Superstars, Monkey Ball Banana Mania y luego llegaron a decir: ¿se acuerdan de esta madre que llevan esperando todas sus vidas y que fue la razón por la que muchas personas compraron la consola? Bueno, ¿qué creen? No hay nada. Pero sí tenemos esto, y así de huevos procedieron a anunciar el mejor juego de toda la historia del fucking universo. O bueno, no, pero tal vez sí. Mi punto aquí es, Metroid 2D regresó, y regresó con todo. El juego me metió tanto hype que me terminé pasando Zero Mission y Super Metroid mientras escuchaba mis clases de guionismo. Probablemente no fue la mejor idea considerando que la materia la pasé con 78. Definitivamente no fue la mejor idea, pero valió por completo la pena. Y cuando el juego llegó a mis manos, me lo pasé 3 veces seguidas. Spoiler alert, Metroid Dread está en mi top 10 de juegos de la consola, y a estas alturas dudo mucho que haya algo que pueda sacarlo de la lista. Borren eso, al chile no hay nada que pueda sacarlo de la lista. Más tarde ese día mostraron incluso más cosas de Shin Megami Tensei 5, título que si no fuera por el hecho de que ahora está en todas las plataformas, sin lugar a dudas también formaría parte de mi top 10. Esta cosa me encantó tanto que decidí priorizar la exterminación de demonios por encima de mi calificación en programación de videojuegos. Y es que me acuerdo de ese mes de noviembre y aún no me entra en la cabeza cómo fue que pasé todas mis materias ese trimestre, tomando en cuenta que jugué más de 160 horas mientras realizaba todas mis tareas y entraba a todas mis clases. Regresando al tema de la E3, Advance Wars hizo su triunfal regreso este mismo año con un remake de los 2 primeros juegos. Estos 2 títulos estaban originalmente planeados para salir en 2021, pero al final el COVID hizo de las suyas y Advance Wars acabó siendo una de sus víctimas. Por eso el juego llegó a las repisas 2 años más tarde. Finalmente, Zelda puso su pie en el escenario para robarse el show. Hyrule Warriors, Zelda Skyward Sword y Game & Watch de Hyrule Fantasy fueron 3 de los 4 títulos mostrados en la presentación. Y sí, para muchos jugadores, todo eso fue increíblemente épico, pero ninguno de estos se podía comparar de alguna forma con lo que nos estaban a punto de mostrar. La secuela de Breath of the Wild por fin mostró sus primeras imágenes de gameplay a todo el mundo, y nos demostraron que podían ir más allá de sus límites, incluso después de casi haber alcanzado la perfección. Breath of the Wild es uno de los juegos más influyentes de la historia. Nintendo volvió a revolucionar el mercado del videojuego como ya lo habían hecho antes con Ocarina of Time, y para muchas personas, superar lo que podría ser el mejor título de mundo abierto jamás creado era algo simplemente imposible. Pero con ese tráiler nos demostraron que sorprendentemente, este Hyrule aún no terminaba de ser explotado al máximo. El anuncio fue fascinante, pero lo que no sabíamos en ese momento es que eventualmente este terminaría teniendo un peso mucho más grande. Sí, Tears of the Kingdom ahora es un juego que todos hemos disfrutado y amado, y por eso, ese primer tráiler para los más grandes fans ha significado mucho. Pero para la sorpresa de todos, este también terminó siendo el final de una era legendaria para los amantes del videojuego, ya que Zelda se terminó llevando los últimos minutos de vida de la E3. Lo único que puedo decir es, gracias E3 por tantos momentos de ilusión que nos han regalado.
Comienza el directo de septiembre de 2021 y nos siguen embarrando en la cara ese sucio escrito del COVID-19. Smash Ultimate, el juego que nos acompaña por una gran parte de la generación, nos mostró que estábamos a tan solo unas cuantas semanas más de ver al último integrante de este fabuloso juego. Y entonces Sakurai cumplió el deseo de millones de fans de traer a Sora como el último peleador que se uniría al resto del roster. Definitivamente la mejor forma de terminar la historia del juego más especial de la saga. Por primera vez en su historia, el mejor abogado de Nintendo entró a las 3 dimensiones con Kirby and the Forgotten Land. Personalmente nunca he tenido el chance de jugar este título, pero mi hermano lo acabó comprando y si algo puedo confirmar es que le ha encantado. ¿Se acuerdan del meme de Chris Pratt siendo la voz de Mario? Bueno, esa mamada nació aquí cuando revelaron la película de Super Mario. No tiene nada que ver con los juegos de Switch, pero esto marca el inicio de algo grande para la compañía que seguirá siendo explotado en el futuro. Y para cerrar, Bayonetta 3 sorprendió a todos después de habernos hecho creer varias veces que nunca vería la luz del día. Como ha sido costumbre en Nintendo Switch, este ha sido uno de los juegos que se tomaron muchísimo tiempo en mostrarnos al menos unas cuantas imágenes. De hecho, aquí tenemos uno de los 3 juegos de Nintendo Switch que para los que estamos desde el principio no eran más que un mito. El día 23 de septiembre, 2 títulos de esta infame y no oficial trilogía por pinches fin confirmaron su existencia. Y uno de esos ya hasta lo habíamos podido jugar. Con esto ya solo faltaría uno más. XD. Sexto año de la consola. A estas alturas Nintendo ya me había cumplido casi todos mis deseos con la Switch. Zelda, Pokémon, Fire Emblem, Splatoon, Mario, juegos de franquicias tan grandes que nos trajeron experiencias perfectas. Pero todavía anhelaba una cosa más de una saga que llegó de la nada para formar parte de mi día a día. Esa saga que sin avisar, de repente se apoderó de mi mente creando una obsesión y emoción indescriptible. No solo era algo que quería, sino que en aquellos días necesitaba regresar al mundo de Xenoblade. En el primer directo del 2022 sacaron muchas cosas alucinantes. Estoy hablando de Fire Emblem Three Hopes, Chrono Cross, Klonoa, Live Alive, Assassin's Creed y la lista continúa. Pero esto no significó nada después de haber sido parte de mi momento favorito de toda la generación viendo los Nintendo Directs. Cuando Xenoblade 3 nos deleitó con las tierras de Aionios por primera vez, perdí la cabeza por completo. Con esta entrega, no solo estábamos viendo el final de una historia que ha tomado literalmente una década entera en ser contada, sino que muchos de los elementos más importantes de los 2 primeros juegos estaban presentes en este mundo. El hype estaba por las nubes, pero no solo porque quería jugar, sino que también porque estaba sediento de respuestas. No quiero dormir, quiero respuesta. ¿Cómo es que el titán de Uraya ha sido perforado por la espada del Mekonis? ¿En dónde están los personajes con los que salvé el mundo en mis otros viajes? ¿Y por qué no están interviniendo? ¿Cuáles serán los lugares que podré revisitar? ¿Y en qué estado estarán después de que el Bayonis, Mekonis y Alres de alguna forma se unieron? Por todo el año nunca paré de hacer mis propias teorías al respecto. Vi todos los trailers incontables veces, los analicé con detenimiento, vi un sinfín de videos de otras personas haciendo sus especulaciones. 2022 fue el año en el que lo único que importó para mí fue Xenoblade Chronicles 3. Todos los días tenía pegado el teléfono en mis manos para ver toda la información que Monopon estuvo revelando por Twitter. Cada detalle, cada fragmento diminuto que me pudiera brindar más conocimiento de Xenoblade 3 era algo que sencillamente no podía dejar pasar. Hubieron días en los que a media clase, y estoy hablando de cuando ya se había acabado la era COVID, ponía los trailers y todo lo demás a mi alrededor pasaba a segundo plano. Y si no llevaba audífonos, la solución era fácil, me salía del salón para verlos. Sin duda alguna, uno de los juegos más especiales de la generación y de momento mi favorito de lo que lleva la década. Que algo lo logre superar está súper cabrón. It is fate. Many have tried, but none have ever managed to escape its flow. Finalmente, Xenoblade 3 llegó a mí. Tras 2 semanas y 133 horas de juego, mi corazón fue completamente destruido. En ese momento, me di cuenta de que jamás en la vida volveré a sentir lo que sentí cuando logré solucionar todos los conflictos de Aionios junto a los jóvenes que estaban en búsqueda de romper el presente perpetuo y alcanzar ese futuro que se les había arrebatado de las manos. En caso de que no lo sepan, realmente ese no fue el final de la era Xenoblade. Todavía faltaba una cosa más, pero hablaré de eso más adelante. Y ahora, de regreso a septiembre del 2022, al directo que vi junto a mi profesor de animación 3D y mis compañeros de clase. Aquí vimos que los leaks del siguiente juego de Fire Emblem eran completamente reales. Engage es un juego hecho con el propósito de celebrar la franquicia entera, trayendo a sus más reconocidos personajes para que trabajen de la mano junto a la nueva generación de unidades que nos presenta Intelligent Systems. Ya se la saben, la saga me encanta, y este juego, aunque yo lo conozco como el epítome del cringe, no es la excepción.
Octopath Traveler 2 también fue un juego que me dio mucha ilusión ver. Como no, después de haber jugado el original por casi 4 años, ya era necesario ver el regreso de esta magistral IP. Ya lo había olvidado por completo, pero de hecho fue aquí cuando Pikmin 4 fue revelado, y aunque no se mostró mucho del juego, siempre es bueno ver cómo sagas del pasado reviven con entregas completamente nuevas. El evento terminó mostrándonos dos cosas. La primera fue un remaster de Kirby's Return to Dreamland, con un estilo de arte hermoso, y el segundo fue la leyenda de Zelda con sus lágrimas del reino. Y Nintendo tenía razón, de verdad fueron las lágrimas del reino. Dato random curioso, el final del juego es uno de los mejores momentos de toda la ficción. No es opinión, es un hecho, y esa fue la última vez que lloré hasta el punto de que me ardieron los ojos. Solo 2 directillos ese año, también hubo un partner showcase en las fechas de E3, pero directos generales solo fueron donas. El siguiente fue el 9 de febrero del 2023. Yo estaba en un zoológico y por primera vez en la generación me salté un directo. Ese día andaba como un adicto en abstinencia. Llegué a mi casa por ahí de las 9 p.m. y esto pasó. Tell me why! Is this really what you want? Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine. No quería, pero ya casi llegaba la hora de decir adiós a uno de los mejores viajes de mi vida. Y este pequeño teaser fue el primer paso hacia un futuro desconocido. No quiero ser muy pesado con esto porque ya hablé como loco del juego base, pero digamos que si la imagen de un pinche radio te hace gritar, eso solo puede significar que estás frente a una obra maestra. Por segunda ocasión en la era de Nintendo Switch, un juego de Metroid que no era Prime 4 fue revelado, y por si fuera poco, fue lanzado ese mismo día. Al menos esta vez sí tenía que ver con la saga Prime. También tuvimos un poco de Bayonetta Origins, obra que logró transformarse en una de mis favoritas de la consola. Es un juego con el que curiosamente logré conectar bastante, ya que este me pegó mucho por su historia tan tierna y conmovedora. Además, me sentí identificado con Cereza, quien vemos cómo pasa de ser una niña miedosa con poco talento aparente a una competente bruja con un potencial infinito. Quiero hacer rápida mención a Baten Kaitos, un meme entre mis amigos, y por cierto, también son juegos que me fascinan. Este directo, al igual que otros que ya vimos en este video, ha servido sobre todo para dar actualizaciones de los futuros lanzamientos, así que más allá del regreso del Profesor Layton, los demás anuncios de juegos nuevos no fueron tan impresionantes. El segundo directo del 2023 fue en junio, el evento que ahora están haciendo para cubrir la ausencia de la E3. La cantidad de juegos que vimos aquí fue bastante considerable. Esto realmente es muy normal en todos los directos, pero este en particular tuvo muchas cosas que me llamaron la atención. Estoy hablando de Sonic Superstars, Persona 5 Táctica, Detective Pikachu corriendo un frame por segundo, la Princesa Peach Hora del Show, el relanzamiento de Luigi's Mansion 2 y Star Ocean 2R. Muy buenas sorpresas, pero sin lugar a dudas, lo más relevante aquí ha sido Super Mario Bros. Wonder, que terminaría robando uno de los puestos para intentar convertirse en uno de los juegos del año junto a Las Lágrimas del Reino y La Puerta de Baldur 3. Muy buen juego como era de esperarse de la cara de Nintendo. De hecho, Mario Wonder fue un juego que terminaría jugando con mi hermano en stream. El Nintendo Direct de septiembre fue bastante bueno también. Sin embargo, por más que lo haya disfrutado, una cosa era verdad, y es que era evidente que la vida de esta consola cada vez se acercaba más al final del camino, y todos ya comenzábamos a sentirlo. El evento ha mostrado principalmente relanzamientos, remakes y remasters. Mario vs Donkey Kong, Super Mario RPG, Another Code Recollection y la gran sorpresa, Paper Mario y la Puerta Milenaria. Incluso varios de los juegos de las third parties han sido refritos como la trilogía de Tomb Raider. Como tal, traer tantos títulos de pasadas generaciones de regreso no es algo malo. Al contrario, siempre es bueno tener fácil acceso a juegos tan buenos. Pero siendo realistas, ninguno de estos tiene la importancia de sus juegos más grandes como Splatoon, los Mario 3D o Zelda. Y de hecho, todos entran en mi categoría inventada de juegos de relleno, o sea, juegos que sirven principalmente para rellenar el calendario con lanzamientos relativamente pequeños. ¿Con qué propósito hacen esto? Fácil. Los desarrollos más pesados ya no le pertenecen a la Switch, ahora van dirigidos a su sucesora. Dejando eso de lado, también transformaron a F-Zero en un Battle Royale. Sé que muchos querían más bien un juego de la saga principal, pero yo veo esto como un experimento para ver si traen de regreso a Cappy Falcon. Show me your moves. Y bueno, 2024. Para mí, en este mismo instante mientras escribo esta madre, han pasado 12 días. Ahora sí me estoy exposeando durísimo. A ver cuántos días más me he hecho para sacar este video. Y ahora que estoy grabando ya pasaron 20, juajua. Por el momento, todavía no sé si de verdad este va a ser el último Nintendo Direct de la Switch. Pero literalmente, la siguiente consola ha sido anunciada hace nada. Y eso solo puede significar que dentro de poco será momento de seguir hacia adelante. Los juegos nuevos de Nintendo que estuvieron presentes fueron Mario & Luigi Brotherhood, Nintendo World Championship, NES Edition,
Donkey Kong Country Returns, con el cual ya se podrá jugar la saga entera en Switch, La Leyenda de Zelda y Los Ecos de la Sabiduría, juego en el que por primera vez dejamos de utilizar a Zelda desde el nacimiento de la saga hace 38 años, y un nuevo Mario Party, que la verdad me dan un poco igual, jeje. Aún falta un título más, pero eso es mejor dejarlo para el final. Mientras, mostraré otras cosillas que me han llamado bastante la atención. Primero que nada, Silksong no ha sido anunciado otra vez, pero en su lugar mostraron otro Metroidvania que se ve hermoso, Mio, o MIO, no sé cómo se diga, Memories in Orbit. Hironobu Sakaguchi y Nobuo Uematsu regresan al mercado de las consolas con Fantasia Neo Dimension, un JRPG originalmente lanzado para celulares. Y el último juego, o más bien juegos que simplemente no puedo dejar a un lado, son los remakes de los primeros 3 Dragon Quest. La saga de JRPGs que llegó a sentar las bases de este bellísimo género está de regreso adoptando el famoso estilo 2D HD que nació en el 2018 con Octopath Traveler. La revelación de estos títulos ha sido bastante impactante y lleva consigo una energía muy extraña, incluso un tanto triste. Seguro muchos no entienden a lo que me refiero, así que muy rápido los voy a poner en contexto. El 1 de marzo del 2024, una de las más grandes leyendas de la actualidad falleció. Él creó y participó en obras como Chrono Trigger, Dr. Slump, Sandland y un pequeño titán que llegó a cambiar las vidas de millones de personas alrededor del mundo, Dragon Ball. Estoy hablando de aquel que conocemos como Akira Toriyama. Toriyama Sensei ha trabajado para traernos felicidad y momentos llenos de emoción con su característico estilo de arte que trascenderá y se quedará inmortalizado en la historia de la humanidad. Para mí, es muy importante mencionar y recordar a Toriyama porque desde los inicios de la saga Dragon Quest, el arte trabajado para estos juegos siempre fue hecho por este magnífico mangaka. Y por primera vez en 38 años, la antorcha ha sido pasada a otro artista. En los últimos segundos del tráiler, las portadas de los juegos fueron mostradas. Imágenes que nos muestran a los 3 primeros héroes viéndose al horizonte, como si ellos también estuvieran aceptando una nueva etapa. Y en esta ocasión, dibujados por el estupendo Naoki Ikushima. Tal vez nunca más podremos apreciar el bello trabajo de Toriyama Sensei, refiriéndome por supuesto a las obras que están por venir en el futuro. Pero su legado sigue, y todos los personajes que nos han marcado se quedarán eternamente en nuestros recuerdos junto con él. Jamás te vamos a olvidar, Akira Toriyama. Has sido el mejor. Es momento de lo que muchos estaban esperando. Metroid Prime 4. Después de haber sido anunciado hace más de 7 años y de reiniciar por completo su desarrollo, finalmente hizo aparición con todo y gameplay. Todavía no hay mucho que decir de este título. A la fecha de estar grabando esto, el juego todavía ni siquiera ha salido, y aún nos falta un buen rato. Pero sí, Metroid Prime 4 es real, y si eres una persona que está viendo esto en el futuro, en verdad espero que estés disfrutando del juego al máximo, y si ya lo pasaste, entonces espero que, como muchos lo desean en estos momentos, haya sido una de las mejores experiencias que hayas podido tener. Y así, la infame trilogía ha sido completada, justo antes de cerrar un ciclo para comenzar el siguiente. 7 años y medio. Esa es la cantidad de tiempo que ha pasado desde el 3 de marzo del 2017, o sea, la fecha de lanzamiento de la legendaria Nintendo Switch. Ahorita mismo es 3 de agosto del 2024. Como tal, nadie sabe si el directo de junio en verdad va a ser el último, pero lo que sí sabemos es que la llegada de la siguiente consola cada vez se acerca más y más. Así que, en realidad, lo más importante para mí en este mismo video no es despedir, bueno, sí es un poco despedir la era de los Nintendo Directs en esta consola, pero es más que nada mostrar todo el aprecio que le tengo a esta era que me ha hecho tan feliz por tanto tiempo. Y es que, como ya lo dije al principio del video, cuando yo conseguí la consola apenas era un morro de 16 años. Y a lo largo de todo ese tiempo han pasado muchísimas cosas. En ese ratito yo salí de la secundaria, luego entré a la preparatoria, salí de la preparatoria, estuve un año completo sin hacer absolutamente nada porque soy un pinche huevón, entré a la universidad, salí de la universidad, ahorita estoy haciendo mi servicio social. En verdad, ha sido una era en la que yo he crecido muchísimo, y todo eso ha sido junto a estos juegos que son experiencias que nunca voy a dejar atrás, son experiencias que siempre me van a estar acompañando de aquí a quién sabe cuántos pinches años más. Por no decir que chance me voy a terminar transformando en un anciano que no va a dejar de hablar de estos videojuegos hasta que la gente se termine fastidiando de mí. Pero pues sí, ahorita ya nada más es cuestión de tiempo para que la Switch salga del mercado y le pueda dar entrada a la sucesora, al siguiente sistema de Nintendo.
Y cuando eso pase, los siguientes anuncios y los siguientes videojuegos, tarde o temprano, van a ser dedicados únicamente a esta nueva consola. Y entonces estaremos presenciando el final de la era de Nintendo Switch, de una era que ha movido al mundo como pocas consolas y como pocos medios de entretenimiento lo han logrado hacer. Y eso es simplemente maravilloso. Gracias, Nintendo, por todas las aventuras que me han permitido vivir junto a esta consola. Y muchas gracias a todas las personas que se chingaron 40 minutos de un video. De verdad lo aprecio muchísimo. ¿Qué es lo que nos depara el futuro de la Nintendo Switch 2? La verdad, no tengo ni idea. Pero si hay una cosa que puedo confirmar, es que mis más grandes sueños como jugador se cumplirán a lo largo de su generación. Y por supuesto, yo estaré ahí para seguir jugando, justo como lo he hecho los últimos 20 años de mi vida. A la madre, 41 minutos y medio.